grabación. Listo. Listo, bro. Entonces, Es que aquí, la clase pasada la escuché en corto sí, y pues se me olvidaron los daticos de la clase. ok, si llegan a tener problemas, porque sé que varios profesores han tenido problemas con eso, me avisan cuando no se me entienda, porque yo sé que, pues el internet es difícil y todo el cuento, entonces si hay algo que empieza, por ejemplo, que yo empiezo a hablar entrecortado o algo, me avisan, ¿listo? Me avisan. Y si llegan a tener líos así, pues estén pendientes de los videos, que la idea es esa. Entonces yo ya estoy aquí grabando con mi OBS. Sí, ya estoy grabando aquí con el OBS para que, de hecho, de pronto este sería un experimento para evitarme tanta grabadera, sino que de una vez grabamos la clase y la presentamos allá en la plataforma. Vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Bueno, cierro aquí esto un momento, voy a ponerlo así. Y para la clase de hoy vamos a hablar sobre el tema de discos duros, pero estábamos hablando de la clase pasada sobre las distribuciones Linux, ¿no? Habíamos acordado que teníamos varias distribuciones y entonces habíamos hablado de la historia de Linux en términos de dibujo. A ver si lo podemos aquí ubicar. No, pero siempre me salen. eh, a ver si encuentro un arbolito de esos. Aquí, este es muy bueno. Este arbolito es muy, muy, muy bueno. Aunque, bueno, ahora no se ve. Voy a ver. Guardar imagen. Lo guardamos aquí. Y lo abrimos con algún visor de estos. Uy, se ve terrible, pero hagámoslo algo mejor. Es estas cosas que pasan porque insertar imagen. Entonces acá, pero un tico ya les presento en pantalla todo. Acá está. Listo. Este señor es, vamos a ver si lo agrandamos. Entonces fíjense que tenemos más o menos la historia de Unix desde el año 69. No sé si alcanzan a ver, voy a ver si lo puedo agrandar un poquito. Eh, Acá y nosotros aquí podamos un momentico. Ahí ya lo agrandamos. Listo. Y a ver, ahí está. Entonces esta es brevemente la historia de nuestro sistema operativo Linux y por qué vamos a llegar al tema de Linux. Este es Unix como tal, ¿sí? Pero fíjense que pues es una familia completamente cerrada en términos de código cerrado. Lo que está en rojo es código cerrado y lo que está en amarillo es el código mixto entre cerrado y abierto. Hay que recordar que es código cerrado y que es código abierto. Código cerrado es cuando las compañías deciden no mostrar cómo es por dentro las cosas con fines de secreto industrial y con fines de poder comercializarlo y ganar plata. ¿Listo? Eso es básicamente. Y el código abierto es cuando las compañías dicen, no, pues miren por dentro cómo funcionan las cosas y pues debido a eso muchas veces no pueden cobrar, es decir, pueden cobrar si quieren, pero no va a ser práctico porque la gente como ya sabe cómo es, bueno, hacen copias y simplemente se salvan el costo que podría cobrar una compañía que haya creado algo en específico. Esa es la diferencia entre código abierto y código cerrado. ¿Cuál es, digamos, la ventaja de hacer código abierto? Pues que a la larga mucha gente puede empezar a echar mano y a cambio de armar un sistema competitivo se arma es un sistema colaborativo donde mucha gente empieza a ayudar a crear un sistema en cualquier caso. O sea, en este caso estamos hablando de sistemas operativos, pero podemos hablar de editores de texto, editores gráficos, etcétera, y cualquier otro software que sea necesario, ¿sí? Entonces, en esencia es eso. Entonces, fíjense que al principio teníamos un sistema llamado PDP-7, es un sistema operativo muy básico, ¿sí? Y luego surge el famoso Unix, que va del 1 al 4 y del 5 al 6, las dos versiones, digamos, conocidas. Fíjense que ahí se ramifica en dos pedazos, dos partes. Tenemos un Unix que pasa a ser el PW Unix, ¿sí? Que fue el System 3 después,
y el otro que es el versión 5 a 6 que fue el famoso BSD, el Berkeley Software Distribution, que yo les mostré por ahí en la clase pasada, no sé si se acuerdan, ya lo buscamos acá, el BSD Free, que ustedes deben, y ya espero yo que lo hayan descargado. Me imagino que ya al menos lo descargaron porque les dije que este sí fijo tenía que quedar instalado, ¿sí? Este es el BSD, esta es la página oficial de BSD. Es un software, un sistema operativo muy importante en el mundo de la informática y es uno de los sistemas operativos que más se utilizan para hacer pruebas y experimentos. ¿Listo? Entonces, y se usa mucho también en laboratorios científicos y eso. ¿Listo? Bueno, y fíjense que surge también el Unix versión 7 y el Unix 32B, que a la larga generan en Hewlett Packard, en todo el de la dependencia de Hewlett Packard, los HPUX. Estos son versiones para el sistema de Hewlett Packard, para sus servidores Hewlett Packard y demás. Pero bueno, en esencia, fíjense que hubo una época en donde se mezclaban cosas, mire que estamos hablando hasta el año 84 más o menos, existía un sistema mezclado entre código abierto y código cerrado, pero ya para los años 85 en adelante empezó a haber una influencia de código cerrado por razones, digamos, de negocio, ¿sí? Entonces, no es sino hasta que en 1991 más o menos surge la versión de Linux, mírela acá, no sé si la alcanzan a ver ahí, sí, a ver si lo puedo yo señalar acá con esto. Acá, este Linux que está acá que les estoy marcando, ¿sí? Estoy usando aquí, a ver si puedo mejorar un poquito. A ver, un momentico. Caramba. A ver, este de acá. Y a este lo podemos poner un poquito más ahí, listo. A ese sistema, ¿listo? Fíjense que ahí tenemos el sistema Linux y de ahí arranca en el año 91 para adelante. Junto a este sistema operativo que se llama el NextStep, ¿sí? Que después se llamó OpenStep. ¿Sí? Este NextStep es el que creó el señor Steve Jobs para cuando lo echaron de Apple, ¿listo? Y bueno, y aquí también surgen los Sun Microsystem, los sistemas Sun Microsystem, muy importantes, los IX también, supremamente importantes, de todos esos derivados de Xenix y la empresa esta Santa Cruz SCO, lo que llamaban Santa Cruz. Estos Xenix, de hecho, SCO trató de coger, o sea, hizo un intento, estos señores, los que crearon esto, hicieron un intento esta corporación de coger a Linux y decir que eso era de ellos, ¿sí? Bueno, particularmente todos los sistemas de código abierto de Unix los estaban asumiendo como propios y querían generar una patente y eso se armó un rollo por allá ya en el año 2000 y pico. Bueno, palabras más, palabras menos, fíjense que en el año 91 realmente cuando surge, fíjense que está Minix antes, Minix es de los hermanos Tannenbaum, no sé si ustedes conocen los libros de Tannenbaum, ¿sí? O sea, debieron haber escuchado el tema de, por ejemplo, para estructura de datos, ellos tienen libros para todo, para sistemas operativos, también está el de Tannenbaum, está para redes, sistemas distribuidos, en fin, ellos han desarrollado mucha cosa y entre las cosas que desarrollaron un Minix que fue tratando de copiar lo que había en Unix, ¿sí? Pero lo hicieron, digamos, como investigación propia. Y luego Linus Torvalds coge el Minix y hace una modificación y crea Linux. Y de ahí para abajo empieza a surgir Linux. ¿Listo? Entonces Minix se utiliza para fines muy académicos, mientras que Linux sí se volvió todo un negocio y todo un tema corporativo y de orden, digamos, también doméstico, como el caso de este equipo, que en este momento tenemos un Ubuntu, pues gracias a estos Linux. ¿Listo? El último Linux existente, efectivamente, es este Linux 5.x, estaríamos en el 5. Algo, venga, miramos, no recuerdo, miramos acá, acuérdense los comandos ya, uname, -R, me da la versión, esta es la versión 5.4, el que tengo yo acá es del último Ubuntu, entonces aquí ya tendríamos la versión 5.4, ¿listo?
Bueno, en esencia es eso. Lo que está en verde es código abierto y lo que está en los otros dos colores, el rosadito este y el amarillito, estos son colores que representan sistemas operativos privados, privativos, privados no, privativos y mixtos, es decir, que tienen contenido de código abierto y cerrado. ¿Listo? Por supuesto, Linux lleva la batuta ahí, pero también está, mire, FreeBSD, Dragonfly, NetBSD, OpenBSD, fíjense, todos derivados de BSD. ¿Listo? Todos derivados de BSD. Yo les sugiero que usen FreeBSD para las pruebas, acá, este que está acá. ¿Listo? Entonces, tengan presente eso. Todos son Unix, pero se hace una raya, fíjense que aquí tenemos una raya para separar las cosas. Tenemos el Linux Like System, o sea, los Unix Like System, que son Unix que se crearon por aparte, pero no son oficialmente del árbol Unix. ¿Listo? Entonces, ahí dentro de esas cosas está Linux. Bueno, por aquí alguien me está preguntando. Gerson me pregunta, entonces la diferencia es que el marketing que se hace, la respuesta es sí, no hay nada más. Realmente todos funcionan prácticamente igual. Usted coge un Mac y para los que tengan Mac lo lamento mucho, pero fíjense que aquí el Mac Server OS X viene de NextStep, ¿sí? Y esto viene de BSD 4.3. Si se fijan, miren, a ver si yo puedo marcarles. Voy a poner el ejemplo del caso de Apple, ¿sí? Este señor va aquí, a ver si puedo, lastimosamente no sé, a ver si puedo poner más grande esta cosa. Eh, no me deja aquí. Bueno, venga a ver. Así. Entonces fíjense que, vamos a cuadrarlo aquí así. Fíjense que el BSD 4.3 que tengo yo acá marcado, ¿sí? Que tengo ahí marcado, ese BSD está haciendo, digamos, relación o es el papá, ¿sí? Fíjese que esto es como cuando uno tiene líos familiares. Este es el papá de NextStep, OpenStep, ¿listo? ¿Eh? Y fíjese que de todos modos este señor BSD es el papá, ¿sí? De todos estos BSD 4.3, BSD tal, y de pronto BSD Lite, código abierto, ¿sí? Aquí lo voy a poner aquí como para que vean ese tema, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una cosa que está usando Apple en sus sistemas, que es el macOS, lo que llamamos el MacOS, ¿sí? Él está usando realmente un BSD, ¿sí? Y por dentro, pero ¿qué pasa? Que el mismo BSD se distribuyó, se volvió el código abierto para generar el famoso FreeBSD que les estoy diciendo que instalen, que vayan preparando todo para instalarlo, porque fíjense que técnicamente es hermano de, es hermano de Mac, ¿sí? El BSD es hermano de Mac. Entonces funcionan igualito. ¿Por qué? Porque son hijos del mismo papá, ¿sí? Solo que uno es de código abierto y el otro es cerrado. Fíjense que aquí tenemos MacOS, aquí tenemos la última versión de MacOS que ya lo están haciendo código mezclado, ya código mixto. Entonces, efectivamente lo que está diciendo Gerson, estamos hablando de una situación donde, acá lo señalémoslo acá, donde realmente es un tema de marketing más no otra cosa. Entonces, Linux, fíjense que MacOS viene de FreeBSD, si se fijan acá la rayita que les estoy marcando. Entonces, Linux, y si bien no es de ese árbol de BSD, es código abierto y ha sido, digamos, una solución más práctica que FreeBSD. Sin embargo, FreeBSD es el papá de MacOS, ¿sí? Esa es la conclusión. Conclusión, son la misma cosa. ¿Por qué es la misma cosa? Porque resulta que este grupo que está aquí, a ver, marquémoslo acá, este grupo que tenemos acá de evolución, que lo va a marcar aquí, este grupo que tenemos aquí de evolución, para cerrar ya ese tema, ese grupo que acabo de marcar ahí, ese grupo trata de cumplir todos los estándares del grupo que lo rechaza, digamos, entre comillas, de estos señores, ¿sí? Eh, a ver, vuelvo y lo pinto. O sea, estos señores tratan de cumplir este asunto, ¿sí?
ellos tratan de cumplir todo lo que tiene el árbol de Unix. Entonces esta pequeña ramificación cumple todos los estándares de Unix, por lo tanto cumplen todos los estándares de MacOS, por ejemplo, de FreeBSD y demás. ¿Listo? De hecho, muchas de las cosas que está usando Linux las ha tomado de FreeBSD y siguen las mismas cosas que hacen FreeBSD. Entonces, para cerrar ese tema, tenemos todo un mundo de Unix y nosotros estamos trabajando normalmente este que estoy aquí señalando, este de Minix y Linux, porque están muy orientados a la academia, muy dados al tema de analizar de investigación, en procesos de investigación, para hacer avances en tecnología, etcétera. Se está utilizando mucho Minix y Unix, más Minix y Linux, ¿listo? Y de hecho más Linux que Minix se está usando hoy día, ¿listo? Solo que ahora también, por ejemplo, la Internet se basa casi al 100% en Linux, ¿sí? En Linux. O sea, los servidores, cuando ustedes vean servidores, sistemas distribuidos y por allá avanzados en programación web y eso, se van a dar cuenta que todos los servidores están trabajando es sobre Linux, casi siempre. Es muy raro encontrar algo Windows. Y por eso la importancia de este arbolito que está acá, ¿listo? Y estos señores que estoy señalando ahí, que Minix y Linux, cumplen los estándares de los últimos sistemas operativos Unix. Por lo tanto, vienen a ser como una especie de primos, ¿sí? Son como primos. Y donde MacOS, que es tan creído y tan digamos, costoso y súper sofisticado y todo eso, a la larga es un FreeBSD, ¿listo? Que es lo que yo pues, insisto aquí mucho, ¿no? Fíjese que este FreeBSD que está acá, ese FreeBSD, lo color por ejemplo aquí rojo, este FreeBSD es el papá, la versión 3 hacia la 3.2 es el papá de MacOS, ¿sí? Luego su abolengo y su estilo y sus cosas que tiene Mac a la larga vienen de un FreeBSD que no es otra cosa que el diablito que yo les estaba mostrando aquí. Este señor FreeBSD, ¿sí? El poder para ser servidor o el poder de servir. ¿Listo? Y ahí ustedes lo pueden descargar y ustedes tendrían un Linux muy parecido. ¿Listo? Bueno, ¿de qué culpa Wilmer? Pues esa es la historia. Y eh, un muy buen marketing, sí señor, porque es que cogen las ideas de FreeBSD, que esto es de la Universidad de Berkeley, o sea, esto es de investigación dura, pura y dura, y lo que hacen es volverlo bonito, ponerlo muy creído y y lo pasan a computadores muy costosos. Ahora, debo decir que el esfuerzo que hace Apple es muy, digamos, válido en el sentido de que realmente esos equipos son muy buenos. O sea, un Mac es muy resistente, muy buen sistema operativo, muy buen hardware, muy buen todo. Sí están elevados los precios, o sea, el equipo es muy costoso versus lo que hace, pero en general el equipo es un equipo de altísima durabilidad. O sea, ustedes pueden tener un Mac, Wilmer, si tiene el Mac allá, pueden tener fácilmente un equipo de esos 10 años y no le pasa nada. Entonces es un tema interesante también que hay que mirar. Listo, pero fíjense que vienen de esta época, de estos sistemas operativos así libres, el FreeBSD. ¿Listo? Entonces eso es Mac. Ahora les voy a mostrar pantallazos del Next Step. Yo puedo, por ejemplo, instalar OpenStep en este equipo con un Linux y tomar lo que hacía NextStep. Voy a poner por ejemplo, este pantallazo. ¿Mm? Mire cómo era el sistema operativo. ¿Sí? Este es el sistema operativo Next. Muy especial, muy diseñado para academia. Esto se lo inventó Steve Jobs. Steve Jobs. Con todo su grupo de programadores allá cuando lo echaron de Apple. Él decide rearmar su empresa y hacer lo que él quiere y entonces organiza este sistema Next, que entre otras muy bueno, muy poderoso. En su tiempo fue como diríamos vulgar, como dicen los de este grupo de rock pesadísimo, Pantera, el grupo Pantera, ¿no? En sus canciones. Vulgar Display of Power, una vulgar demostración de poder hizo Steve Jobs con Next. Y entonces resulta que lo muestra en pantalla, muestra cómo es, empieza a venderlo a las universidades y a los universitarios en especial, costosísimo eso sí, pero muy pulido. Y tanto fue así que Apple empezó a tener problemas y posteriormente Apple se trata de quebrar, no se logra quebrar, pero casi. Y ahí es cuando vuelven y llaman a Steve Jobs, ¿sí?
y le dicen, bueno, listo, está bien, vuelva a trabajar con nosotros y vuelva a dar las ideas y todo. Y él dice, listo, sí señores, pero Next Step será el próximo sistema operativo de ustedes como sea, ¿listo? Y entonces Next realmente es el Next Step, es en el fondo, es el sistema operativo que se maneja en un Mac, es el sistema operativo que maneja un Mac. Los de Apple. Sí, no, sí, eso pasó. Listo, esa es la historia brevemente así de Unix. Y fíjese que por eso Linux no tiene nada que envidiarle a Apple. No tiene nada que envidiarle. Cumplen los mismos estándares, están cumpliendo con todas las normas y de hecho evoluciona más rápido que un Apple porque, es código abierto. Entonces mucha gente está echando mano. ¿Listo? Por eso es que yo a veces, ustedes a veces ven mi computadora, a veces lo pongo estilo Mac porque lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tenemos todo el estándar para ponerlo así y hacer efectos visuales y todas esas cosas. Este lo dejé muy Ubuntu porque me gustó cómo les quedó. Entonces es bien interesante como, pues digamos, separar qué es Linux y qué es Unix y eso estuvo bien, digamos que Ubuntu ha hecho un muy buen trabajo y les quedó, pues digo yo, bonito, práctico, eficiente en términos de interfaz gráfica. Pero bueno, eso es los sabores de Linux y su historia en términos de lo que está ocurriendo con este dibujo, ¿listo? O sea, tenemos un árbol histórico del mundo Unix y fíjense que los Linux y los Minix son como aparte, pero a la larga están cumpliendo los mismos estándares, se comportan igual que los Unix, por lo tanto se les llama así, sistemas operativos Unix-like, como si fueran Unix, pero no lo son, ¿listo? Alguien, sobre todo los de Mac, decían que Linux era una copia barata de Unix y en cierta forma sí es una copia, es un clon de Unix. O sea, técnicamente Minix y Linux son una copia, un clon, ¿sí? Un clon de Unix. La gran diferencia aquí es que este clon ha sido muy robusto, ha demostrado gran solidez y este clon puede ser incluso el reemplazo de Unix en los últimos años. De hecho, está sucediendo. Ya usted antiguamente encontraba, por ejemplo, en los años 90, más que en los 90, en los 2000, usted encontraba mucho sistema operativo para corporaciones Solaris. Yo me acuerdo, incluso yo trabajé con cosas así muy en aquellos días. Esta ramificación Solaris que yo les mostraba la clase pasada que era de Sun Microsystem, esto trabajaba con procesadores RISC y todo eso era súper creído, carísimos como un desgraciado estos servidores. Y estos servidores pues eran el boom de la época entre los 90, finales de los 90 y los 2000, más que todos los 2000. Fíjense aquí las fechas, podemos mirar año 91 y finales de los 90 cogió un auge tremendo y fíjense que todavía sí existe, pero ya casi nadie habla de Solaris. ¿Mm? Todo el mundo instaló Linux y ya Solaris perdió mucha cuota de mercado. Lo mismo les pasó a IX, a HPUX, a todos estos Unix. El único que se ha sostenido por ahí es el Apple con su MacOS, ¿sí? Pero a nivel de servidores realmente lo que se mueve es Linux. No hay nada que hacer. ¿Listo? Bueno, cierro esta cosa aquí para terminar esa parte. Wilmer que pelea, ¿no? Que se arme la pelea. Sí, eso vi. Yo tratando de volverlo Linux y Linux quieren que se parezca a Mac. Sí, eso pasa. Es cierto, Wilmer. Está pasando que la gente trata de pasarse, la gente de MacOS a veces quiere que se vea como un Linux y la gente de Linux quiere que se vea como un Mac, pero en el fondo trabajan similar, son muy similares, ¿listo? Por no ser que idénticos por dentro. De hecho, Wilmer puede hacer la prueba ahí en sus equipos cuando abre una terminal de estas, es muy parecida, le va a salir muy parecido y usted puede usar los mismos comandos, un A-R, le saldrá algo diferente, le saldrá, si no estoy mal, le sale, creo que le sale Darwin, el sistema operativo Darwin Unix y le va a dar una versión, pero va a funcionar el comando. Si usted le da ls, le funciona el comando igual que en Linux. En seguridad todos van a estar igual. Hay cierta tendencia a decir que Linux es muy seguro y que Apple ni hablemos, que es súper seguro, pero realmente no es. Es decir, sí ocurre, pero en función de cantidad de usuarios. Es decir,
a Linux lo castigan mucho menos los hackers, porque es muy poca la gente que usa Linux, ¿sí? A nivel de servidor es ultra seguro, realmente sí es muy seguro Linux. A nivel de escritorio doméstico, pues si la persona no sabe manejar su sistema de seguridad, pues va a suceder lo mismo que en Windows. Eh, en el mundo servidor, en términos de servidores, lo que es Apple y lo que es Linux sí realmente son muy buenos en temas de seguridad. Lo que ocurre es que Microsoft tampoco se ha quedado atrás, no es que esté mal tampoco, y de hecho ocurre que como hay una cosa muy particular, fíjense que a nivel de escritorio, Linux se usa muy poco y Windows se usa mucho, ¿sí? Y de hecho Mac se usa muy poco y Windows se usa mucho, ¿sí? O sea, si ustedes van y miran las tasas de mercado, Linux solo usa el 2%, tal vez Mac llegue al 8%, y el resto es Windows, y el resto es Windows. ¿Y qué ocurre ahí? Que la mayoría de los ataques en contra de seguridad de sistemas, pues es hacia Windows. En el mundo de los servidores ocurre lo contrario. En el mundo de los servidores, los que proliferan son los Linux. Y a eso sí que les tratan de fregar la vida en términos de pues, tratar de hackear empresas, tratar de hackear, digamos, información de secreto industrial y todas esas cosas. Pero fíjese un detalle y es que los datos muestran que Linux ha sido mucho más resistente en el mundo de servidores que Windows en el mundo doméstico. Sin embargo, en los últimos años sí Windows ha mejorado, Microsoft ha mejorado mucho y pues, debo decir que Microsoft ha hecho una gran labor desde que se fue el gordito Balmer y quedó este señor Nadella. Nadella ha mejorado mucho el sistema operativo Windows, nada que hacer, o sea, yo cuando uso Windows 10, la verdad estoy muy contento y en términos de seguridad ha mejorado mucho. Bueno, listo. Entonces, hagan las pruebas. De hecho, yo ya les tengo por ahí, hay una herramienta que de pronto pueden bajar si siguen usando Windows, que se llama Terminus. Terminus, a ver si lo encuentro yo aquí. Terminus Terminal. Ustedes pueden bajar Terminus Terminal y es como un... a ver, acá está. No lo encuentro acá, me tocó por Electron. A ver. O sea, hay una terminal que ustedes pueden utilizar, es esta. Ustedes entran a la página de Electron, voy a copiarles esto en el chat, ahí como para que se guíen. Los que por alguna razón les ha quedado difícil pasarse a otra, digamos, a un sistema operativo como Linux o que quieren hacer el intento con el subsistema Unix Linux de Microsoft, les dejo ese link ahí que es la aplicación Terminus, que es una terminal al estilo Unix, pero para Linux, pero para Windows, perdón, para Windows. ¿Listo? Esta terminal es muy bonita. De hecho, me estoy dando cuenta que también hay una terminal para, voy a bajarla, ahorita la bajo, ¿sí? Para Linux también está Terminus, es una terminal muy bonita, muy chévere, funciona muy bien en Microsoft. Yo le hice ya pruebas, funciona muy bonito, mucho mejor que la terminal de la Windows Terminal que están tratando de sacar. Esta trae todo un sistema de configuración bien chévere. Se la recomiendo para que hagan pruebas ahí de terminal. ¿Listo? Esta es una terminal de verdad, no como la que hicimos ahí en el salón de clases, pero bueno, listo. Entonces, terminado esa primera fase, ya conociendo más o menos los sabores, entonces ya ustedes saben que estábamos en que teníamos que mirar, ya miramos, de nuevo, repito esa cosa porque es importante, hemos mirado el planificador para el proceso, para el planificador de procesos, para que el sistema no se puede hackear, Gerson, no es posible hackear esto, no, y no, es difícil, o sea, hackear eso no es fácil. Eh, Ahí hay un tema importante y es que hackear implica inicialmente un proceso de ingeniería social y ya cuando la ingeniería social se obtienen resultados, se logran resultados, se puede meterse a un sistema de pronto, pero por supuesto no voy a ayudarles a cambiar las notas ni nada de eso. Entonces, y tampoco es que sepa mucho del tema, ese tema es difícil. Ese tema es bien difícil. Tuvimos contacto con, después nos hicimos amigos de un estudiante que tenía bastantes años, le decían el abuelo,
El estudiante estudió con nosotros tecnología en informática y se pasó a la ingeniería, de hecho no la terminó, trabajó para el ejército colombiano y trabajó después resultó en la fiscalía y es uno de los que resultó empapelado por allá cuando fueron a chanchullar lo de los diálogos de paz en La Habana. El hombre estaba metido en eso y era estudiante de nosotros. ¿Sí? Y él tenía una particularidad, era que se estaba quedando ciego porque los ojos no le funcionaban, estaba con un problema de diabetes que le afectó los ojos y eso fue un tema tremendo para él y empezó a perder la visión, no sé cómo sea la historia ahorita, pero el hombre sí era un hacker, ¿sí? Esos sí son... sí, la opción ir a la casa, pero ¿para qué? ¿Para cambiar las notas? No, señor. Bueno, cerrando ese tema, les estaba diciendo que tenemos aquí, digamos, el tema de los sabores de Linux y de dónde viene Unix y cómo es el cuento, ¿sí? Pero internamente, que ya habíamos hablado en el sistema operativo, ya lo que habíamos hablado es el planificador de gestión de memoria. Ya habíamos manejado algo de la memoria en el primer corte, ¿cierto? Y ahora vamos a mirar lo que estábamos hablando de memoria RAM, ¿no? Y ahora lo que vamos a mirar es cómo se gestiona el disco duro, ¿listo? Cómo se gestiona el disco duro. Entonces el disco duro, para que tengan una idea, se debe gestionar inicialmente así como les estoy mostrando acá. A ver si les puedo agrandar un poquito la imagen, ¿sí? Esto que está aquí, ¿listo? Esto es un disco, bueno, el disco duro realmente es un sistema circular, digamos aquí como este, vamos a presentar primero esto, ¿listo? Un disco duro se plantea a nivel de sistema operativo de esta forma, circular, ¿listo? Y tiene estas características, digamos, de comportamiento. Esto se hace así porque la tecnología que se estaba usando hasta hace unos años, ya ahorita esto ya es obsoleto, pero de todos modos siguen surgiendo, digamos, todavía se venden los discos duros estos de magnéticos, lo que llamamos disco duro como tal. Hoy día ya lo que llamamos discos de estado sólido ni siquiera son discos, son llamaríamos memorias de estado sólido, ¿sí? Y ya las nuevas versiones tienen comportamiento casi de memoria RAM, pero son se supone que almacenan, hacen persistencia, ¿listo? Todos estos sistemas, sin importar cómo cambie la tecnología, digamos, de hardware, van a trabajar este sistema circular para el sistema operativo debido a que debe haber una retrocompatibilidad con el disco duro tradicional de toda la vida, que es el de cilindros, ¿listo? Hasta que no se acabe esa tecnología, tendremos que seguir con una estructura de archivos de ese estilo. Entonces, tengan presente eso. Un disco duro pues se va a manejar de forma circular con unos sectores, ¿sí? Fíjense que el que está aquí de color moradito azul, ese es un sector, ¿listo? Un sector. Y resulta que a ese sector pues le tenemos varios cilindros. Fíjense que el color rojito que está aquí, este que estoy señalando, es un cilindro, ¿sí? Es un cilindro. Y el cilindro puede estar compuesto por varios sectores, ¿listo? Por varios sectores. Esa es la idea. O sea, para que quede claro, el sector es todo un grupo de cilindros, de porciones de cilindros. Fíjense que aquí, ¿sí? Porque de pronto hablando así muy fresco y lo que ocurre aquí es esto, que el sector está compuesto por porciones de cilindros, ¿listo? A una porción de cilindro le llamamos bloque, ¿listo? A una porción de cilindro le llamamos bloque. Entonces tengan eso ahí presente, ¿listo? Esa es la idea. Entonces, esta señal que estoy colocando aquí o que se puso acá de color azul, ¿sí? Está mostrando un sector, el bloque está con este color rojizo acá, que es el bloque, pero el bloque es una porción del cilindro que está en rojo acá, que está dando, pues que da la vuelta entera, ¿listo? Todo el tema se maneja con velocidad angular. Acuérdense que pues aquí es un tema físico. La idea es que el lector se puede ir alejando, o sea, puede ir de aquí del centro hacia arriba, alejándose o acercándose al centro, ¿sí? Y fíjense que eso hace que él pueda leer en sectores y en bloques y por supuesto en cilindros, ¿listo? Un grupo de bloques, es decir, porciones de diversos cilindros, porciones de diversos bloques, o sea, varios bloques pegaditos, a eso normalmente se le llaman clusters, ¿sí? Cuando yo tengo varios bloques,
pegados se les llama clusters. ¿Listo? Como para que tengan eso presente. Mira que, a ver quién está hablando. Mm, eh, Cuando se elimina algo de la papelera de reciclaje, realmente no se está eliminando, sino simplemente se le está, digamos, sobreescribiendo unos valores. Normalmente se dice que vamos a sobreescribir en ceros todo, depende también de la estructura del sistema de archivos. Entonces realmente se rellena con ceros, pero eso es recuperable. ¿Sí? Eso se puede recuperar a nivel magnético, se puede hacer recuperaciones. Por eso hay, ¿cómo es que se llama esto de análisis post-mortem y todo ese tema de revisión de discos duros cuando quieren analizar, digamos, descubrir información secreta y esas cosas? Así la hayan borrado, se puede rescatar con varios mecanismos de lectura digamos ya de orden electrónico. Eso sí tiene que ver con cosas electrónicas, es decir, se puede usar un software que le pide a la lectora de, de- del disco duro que cambie sus frecuencias y sus pulsaciones, bueno, todos estos requerimientos que se necesitan para leer los bloques y los cilindros. Y si se le dice que aumente digamos, datos con referencia a ese tema electrónico de aumentar la energía de revisión o con lo que puede revisar el lector, entonces resulta que puede capturar información que se ha borrado, ¿sí? Porque esto es magnético. Pero eso es un tema de orden electrónico que hasta ahí les puedo contar, no conozco más, ¿sí? Pero en esencia se cambian las propiedades del lector a nivel de un software y este lector puede empezar a leer lo que estaba escrito antes y por eso se pueden rescatar archivos, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, esa es la estructura, ¿listo? Entonces esa es la estructura. Fíjense que acá, pues, fíjense que podemos apoyarnos de este gráfico y dice que los datos son organizados en círculos concéntricos llamados tracks. Bueno, los tracks son porciones de lo que yo escribo dentro del cilindro, que digamos que son porciones que pueden estar dentro de un bloque, ¿sí? Los tracks están divididos entre segmentos llamados sectores. Fíjense que aquí está el sector, ¿sí? Y un sector es una pequeña unidad que puede ser accesada desde el disco duro, pues es todo esto que está aquí en azul, ¿sí? Y un bloque es un grupo de sectores eh, eh, para que el sistema operativo pueda encontrar una dirección fácilmente. O sea, esa es la idea básicamente. Un bloque podría tener un sector o podría tener algunos sectores, 2, 4, 8, hasta 16. Bueno, depende también del sistema que se esté utilizando de archivos. ¿Listo? Aquí hablan de 16, el caso de FAT16, FAT32, ese tipo de cosas. Ahorita lo vamos a mirar. ¿Listo? Pero esto es una estructura típica de un disco duro: bloques, sectores y cilindros. ¿Listo? Bloques, sectores y cilindros. Cuando tenemos varios sectores, bueno, más que sectores, bloques de varios sectores pegados, así como este caso en verde, que tenemos uno, dos, tres sectores pegaditos y de los cuales cogimos un cilindro, de los cuales hemos armado uno, dos, tres bloques. Estos tres bloques se dicen que son clusters. ¿Cuándo ocurre eso? Normalmente cuando los archivos son muy grandes, entonces son tan grandes que superan el tamaño del sector, entonces toca continuarlos y simplemente se guardan. Normalmente en un bloque de estos es que yo guardo los datos, o sea, cuando se guardan los datos se guardan es acá. ¿Listo? Esa es la idea. Bueno, eso es básicamente lo que es un disco duro así muy por encima. Tiene su parte electrónica muy fuerte y es un tema supremamente, digamos, complejo. Pero para nivel esquemático eso es lo que nos sirve. ¿Listo? Ok, y entonces resulta que ese disco duro lo podemos organizar de esta otra forma. A esta forma es particiones, ¿sí? Pensemos por un instante que ese círculo que teníamos ahí, a ver si lo vuelvo a sacar. A ver, ¿qué lo hice acá? Pensemos en este círculo. Fíjense que tenemos este círculo, ¿sí? Tenemos estos sectores, estos bloques, estos cilindros, y pensemos que podemos estirar el disco duro y podemos armar una estructura rectangular, ¿sí? Como si cogiéramos y estiráramos esta circunferencia. ¿Listo?
Al estirarlo podemos armar una estructura, digamos así, rectangular, donde podríamos hablar de varias cosas. La primera es el MBR, ¿sí? El Master Boot Recording. El MBR es el sector de arranque, lo que llamamos sector de arranque. Aquí es donde se coloca la información de la BIOS y la información del sistema operativo para arrancar, ¿listo? Para que la BIOS pueda conectarse con el sistema operativo y pedirle que arranque, ¿listo? De hecho, acá esto es lo que va a leer el procesador para mirar qué sistema operativo va a cargar, ¿sí? Entonces eso se llama así, el Master Boot Recording. ¿Listo? Y luego vienen las particiones típicas. Existen básicamente dos formas de particiones, bueno, tres formas de particiones. La partición primaria, la partición extendida o secundaria, ¿sí? Y las particiones lógicas. Entonces fíjense que estas son particiones primarias. La primera y la segunda son particiones primarias. Se llaman primarias porque son la primera división que hay del disco duro para trabajar. ¿Listo? Entonces, cogimos el disco duro, pensemos que este rectángulo grande que va del primer sector, desde aquí donde estoy marcando en el mouse, hasta el final, eso es, digamos, pensemos que es un equipo de 1 tera, ¿listo? Y cogimos una partecita, digamos, acá, 1 giga eso normalmente se le va a uno 500 megas en el Master Boot Recording, ¿listo? En el sector de arranque. ¿Listo? Y luego metimos acá, vamos a meter una partición acá primaria para el root de Linux y esta otra que sea el home de Linux. ¿Listo? La parte home de Linux. Ahorita hablamos de eso, pero entonces son partes del sistema operativo que él puede leer en cualquier momento. ¿Listo? Y es acá donde guardamos nuestros archivos. ¿Cómo los vamos a guardar? Como se está diciendo acá en este círculo. ¿Sí? Como hemos hablado acá en este sistema circular. ¿Listo? Pero internamente pues lo podemos ver así, de otra forma. Entonces, esta partición primaria y secundaria pueden ser varias particiones de ese estilo. Normalmente se pueden hacer, si más no recuerdo, se pueden hacer máximo 3. Entonces, normalmente la tercera partición, si necesitamos más particiones por alguna razón, la ponemos extendida o secundaria con el ánimo de poder subparticionar esa partición en pequeñas unidades lógicas, que son las particiones lógicas. Entonces, como está en este esquema, las particiones vienen a ser formas de dividir el disco duro en sectores. ¿Listo? Entonces decimos que 4 sectores pueden corresponder a la partición 1, los otros 4 sectores pueden representar la partición primaria 2 y la última parte va a ser la partición extendida. ¿Listo? Entonces podemos coger este grupo de sectores acá y dividirlo en pedacitos, ¿sí? A ver si puedo mostrarles, a ver, aquí usando este bicho que siempre a ver si me deja importar. Listo, sí, parece que sí, vamos a ver. Listo. Traigámoslo para acá, aquí arriba, que es lo que nos interesa. Listo. Entonces fíjense que lo que quiero decir es que la partición, ahora aquí con el lápiz, la partición, pensemos por un instante que nuestro disco arranca aquí, ¿sí? Arranca desde aquí, ¿sí? Y todo esto que está acá, todo esto de aquí a acá, ¿sí? Pensémoslo así por un instante, todo esto, todo este disco duro que está aquí, todo esto viene a ser la partición 1, ¿sí? Viene a ser esta partición, ¿listo? Esta partición de acá, ¿listo? Y resulta que ahora podemos decir que no, que a esta otra parte que está aquí, a ver si cambio el color un poquito, así. Entonces esta parte de acá, ¿sí? Viene a ser la partición 2. Esa es la idea, eso es lo que representa ese rectángulo allí. Si esta es la partición 2, esto es partición 2, ¿listo? Y aquí este de acá es partición 1, ¿listo? Eso es lo que estamos hablando, esta partición primaria P1 y partición primaria 2 es esta P2, ¿listo? Y tenemos la partición extendida, aquí vamos a colocarla verde, a ver, ¿listo? Esta partición extendida que está aquí estaría ocupando el resto de disco, digamos no todo, pero sí está por acá,
¿sí? Este sector de acá, esto quedó todo horrible, mamarracho, pero ustedes me entienden ahí. Entonces, este sector que está aquí es la partición extendida. ¿Listo? También se le llama partición secundaria. ¿Cuál es la diferencia de la partición extendida a la partición primaria? Que la partición extendida permite subdividir esa partición, o sea, la partición extendida o secundaria se puede subdividir en particiones más chiquitas. ¿Listo? Y entonces acá yo puedo decir, por ejemplo, acá con otro color, digamos este morado, digamos que esta partición puede estar compuesta por tres partes lógicas, entonces yo puedo decir que esto de aquí a acá es la partición lógica 1, esto de aquí a acá es la partición lógica 2 y de aquí para acá es la partición lógica número 3. ¿Listo? Entonces, pensemos que esta es la 1, la 2 y la 3 unidades lógicas. ¿Sí? Y esto que está aquí viene a ser, esto que está aquí viene a ser la partición extendida. ¿Listo? Entonces eso, lo otro es que ese espacio sin particionar es este espacio que está aquí, este espacio que está aquí, ¿listo? Y de hecho de eso se trata, ¿listo? Ese es el esquema, ¿ok? Entonces así es como se estructura las particiones. Entonces recuerden, son simplemente divisiones, la partición es una división eh, que se pone al disco duro para hacer referencia a que tengan comportamiento como otros discos duros. Me explico. La partición primaria 1 normalmente se comportará como un disco duro, independiente de la partición 2, independiente de la partición extendida. De hecho aquí en Windows, por ejemplo, aparecerá un disco duro, dos discos duros, tres discos duros, cuatro discos duros, cinco discos duros. O sea, con este esquema que tenemos acá, para Windows tendríamos 5 discos duros que aparecerían en el explorador de archivos. ¿Sí? Aparecerían 5 discos duros. ¿Sí está claro eso? Aquí que están diciendo. Todo claro, dice Juan Sebastián. Y eh, bueno, y allí dice segunda opción y bueno, ya, y después de en pocas palabras cuando se elimina algo, si ya le hemos respondido eso. Y no, pero Gerson, de todos modos, para que usted recupere eso, aparte de lo de la vaina ahí que está diciendo, eh, no es fácil recuperar esos archivos. Yo alguna vez tuve que hacerlo para una empresa y duré mucho tiempo, duré como un día entero tratando de recuperar unas imágenes que eran súper importantísimas para un gerente, para un evento de un problema que tenían por allá en una planta. Y entonces tenían que mirar las fotos y el tipo por ponerse a pendejear por allá, no sé qué hizo, botó las fotos y yo tuve que recuperarlas y me tocó conseguirme un software que incluso la compañía pagó y todo y rescatar esos archivos fue un camello. O sea, no es fácil. Lo que yo le digo es, eso lo hace esta informática forense, se llama eso. ¿Sí? Por ejemplo, cuando, no sé si se acuerdan cuando atacaron en Ecuador a los guerrilleros de las FARC y que después rescataron los computadores y trataron de rescatar la información, cosas que se rescataron ahí fue con informática forense y eso implica el uso de software muy especializado. Entonces eso, Gerson, tampoco es tan fácil rescatar los archivos. Eh, pues eh, el problema es conseguir ese software para que les salven los archivos, ¿no? Entonces ese es el tema. Pero bueno, así es como funciona el disco duro, ¿listo? No, no, sino que digo, eso fue lo que pasó en esa vez. O sea, el gobierno, para detectar cosas y capturar información de esas guerrillas, pues lo que hicieron fue hacerle informática forense, usaron software especializado y trataron de rescatar, de hecho no rescataron todo, o sea, hay mucha cosa que se perdió. Rescatar información de la guerrilla y bueno, todo ese tema. Bueno, listo, cerremos aquí por ahora. Esto es así. Entonces ya está claro el tema de las particiones, ¿listo? Entonces hay tres tipos de particiones. Partición primarias, particiones secundarias o extendidas y particiones lógicas. Las particiones lógicas están contenidas dentro de las particiones extendidas, ¿listo? Y las particiones primarias son las divisiones normales del disco duro. La partición extendida es una división normal del disco duro, solo que tiene la capacidad de armar internamente varias particiones. Es eso. ¿Listo?
Eso es básicamente lo que tocaba hablar ahí. Bueno, eso hasta ahí. Ahora, eh, dentro del disco duro surge un tema también importante y es que, a ver, aquí me paso otra vez aquí a sistemas operativos. Eh, Viene el tema de la gestión de archivos. Entonces resulta que existen muchísimos archivos, digamos, muchísimos archivos, muchísimas formas de gestionar archivos dentro de esas particiones y dentro de esos cilindros allá en el disco duro. ¿Listo? Las particiones van a contener la información y van a tener una estructura de árbol normalmente establecida, que casi siempre es establecida de esta forma. Este es el árbol de los sistemas Unix. Aquí está un poquito decoradito, pues es una estructura tipo árbol. Ustedes cuando en estructura de datos ya tienen que estar viendo árboles, me imagino que, bueno, de pronto todavía no, pero ya casi deben empezar a ver árboles, árboles binarios, árboles de diversas formas de árboles. Entonces, en un sistema operativo, pues se maneja un sistema de árboles de este estilo. ¿Listo? Eh, Existen muchos estándares para gestionar estos árboles y gestionar las estructuras de archivos, así como les estaba mostrando yo aquí con este esquema. ¿Listo? ¿Sí? El primero que existe, el primer estándar que existe es el FAT, el FAT. ¿Sí? Venga, buscamos aquí de pronto, para que nos quede fácil, FAT Wikipedia. Ahí nos queda fácil. ¿Sí? Que es muy de Microsoft. ¿Sí? De hecho, fue un desarrollo muy de Microsoft. Pero que aquí están apareciendo FAT eh, File System. ¿Listo? File System. Qué es FAT? FAT es un sistema es una tabla de ubicación o de localización de archivos. Básicamente es eso. ¿Eh? Eso es lo que define. Ah, bueno, aquí está. File Allocation Table. ¿Sí? Eso es lo que está especificando aquí la Wikipedia. ¿Sí? Listo. Y entonces a eso es que me refiero. Es una ubicación de archivos. Y simplemente trabaja con estas particiones que yo les estaba mostrando aquí en este muñeco. ¿Sí? Sí, simplemente que el FAT puro, el que era el original, hacía simplemente varias particiones del disco y no se podía hacer cambios de tamaños ni nada, sino esas eran las particiones que existían y sobre eso se trabajaba. ¿Listo? Ese es el FAT. Luego surge el FAT 32 bueno, el FAT 16, el FAT 32 y luego eso queda de lado, se utiliza, bueno, los sistemas FAT son muy buenos para proceso de archivos de tamaño pequeño y sobre todo para discos pequeños, ¿listo? Por ejemplo, el FAT32 trabajaba, si no estoy mal, no recuerdo ahorita los tamaños, pero sí no pasaba de 2 gigas de disco duro, se podía trabajar con FAT32, por ejemplo. Y si usted pone un archivo muy grande, él ni siquiera lo entiende. Entonces eso no, pues digamos que es ya viejo, ya es obsoleto, sin embargo se utiliza mucho ahorita para los sistemas de arranque. Por ejemplo, voy a poner acá, por ejemplo, si yo uso aquí mi sistema, a ver, parted, a ver, no, lo tengo aquí. Mi sistema de archivos aquí discos. Esto se llama, no recuerdo cómo es que se llama esta aplicación, que es importante memorizarla. Acerca de discos, Genome Disk Utility se llama. Ok, fíjense que acá yo tengo la partición de mi sistema operativo Linux acá. Y fíjese que esta partición que tengo aquí es de Microsoft Windows Recovery Environment. Esto es para el sistema de recuperación de Windows, que utiliza Windows allá para su sistema. Este otro es un UEFI, bueno, mentiras, este es el EFI System, este es el que utiliza para el buteo. Este es el que utiliza el buteo. ¿Sí? Esto también lo usa Microsoft Windows. Fíjese que el formato es versión FAT32 y este es NTFS, que es la New Technology File System. Es el nuevo sistema de tecnología que se utiliza
en Microsoft. Eso es lo que significa NTFS, eso es New Technology File System, eso es lo que significa. ¿Listo? Y esto también es desarrollado por Microsoft. Y esta partición, que es desconocida, normalmente la hace Windows para separar a los demás. Entonces acá ya tenemos, por ejemplo, fíjense aquí, en una partición de 120 gigas NTFS, que es la información, ahí es donde estará todas las cosas de los datos que yo manejo en Windows. Este es un disco muy pequeñito, ¿sí? Este es un disco, fíjense que acá tengo un disco de 240 gigas, pero es de estado sólido, ¿sí? Y acá tengo un FAT32, pero este es para el boot, fíjense que es FAT32, pero es para el boot de Linux. Linux utiliza, fíjense que aquí ya tenemos un Linux File System extensión 4, ¿sí? Y entonces tenemos acá que de aquí para adelante es Linux. Entonces este es mi Linux. Y el otro disco duro, pues fíjense que tenemos el Nginx Staff que llamo yo acá. Este es un NTFS y este es un extensión 4. Todos son primarios, todas estas son, eh, ¿cómo se llama? Particiones primarias. Y entonces funciona así. Listo, a lo que voy es que si ustedes se fijan, si yo me paro acá, esto es extensión 4, que es lo que usa estándar Linux, Unix, básicamente está usando EXT para sus formatos de archivos, ¿sí? Entonces recuerden eso, en Linux y en Unix se maneja extensión 4, X4, ¿listo? X4. Y fíjese que de todos modos, en la primera parte que es para el buteo, ¿sí? Que esto es fíjese que aquí aparece el BIOS bot, ¿sí? Este sistema de partición que puse ahí, que es de 512 megas, es a punta de FAT32, porque ha sido muy útil, muy práctico para este tipo de particiones pequeñitas, ¿listo? Lo mismo ocurre con Windows por acá. Por acá fíjese que el sistema de arranque también es FAT32. De hecho, eso se hizo un estándar y ya, a pesar de que es un invento de Microsoft, pues eso es lo que está funcionando, eso es lo que se está usando ahorita. ¿Listo? Entonces, tanto Linux como Windows puede usar FAT32 en el sentido de que es útil para pequeñas particiones con alguna utilidad. Tipo clásico, el buteo y el sistema de arranque para los discos duros. ¿Listo? Ese es el caso. Bueno, y de los otros sistemas, pues son ya, como les digo, estas otras particiones que estaban acá, estas otras particiones, ya tienen que ver perdón, acá cerramos esto, ya tienen que ver con, mm, digamos, la organización que montemos. Entonces, estas particiones normalmente en Windows, por ejemplo en Windows, se van a manejar NTFS y en Linux se van a usar extensión 4, normalmente se llama así, extensión 4. ¿Listo? En Apple están usando otro sistema que ahorita se me escapa, tendríamos que preguntarlo. No es extensión 4, es otro que es muy de Unix. Lo dejo ahí pendiente porque no recuerdo ahorita, pero en esencia hacen exactamente lo mismo, particionan el disco así como les mostré ahorita, ¿listo? Y en todo caso va a existir un sistema de archivos, a ver, como el que yo le estoy mostrando aquí, tipo árbol, ¿listo? Tipo árbol. Tanto en Apple, o sea, Mac y Unix, Linux y demás, que sean de esa familia de Unix, vamos a tener un sistema de archivos de este estilo. Normalmente vamos a tener un root, o sea, un directorio raíz, y de ahí se reparte todas las cosas. Particularmente del directorio raíz tenemos el boot, fíjense acá el boot, aquí es donde vamos a tener, digamos, toda la información de arranque de nuestro sistema operativo. El dev nos va a dar información sobre dispositivos de hardware, ¿sí? Y el MNT es el que nos va a dar información sobre dispositivos que podamos montar. Normalmente eso lo de la gente de Windows no lo entiende, eso sufren mucho con eso, pero todo sistema operativo monta sistemas externos de lectura y escritura, ¿sí? Por ejemplo, la CD-ROM hay que montar la CD-ROM para poderla ver en el tiempo que existían las CD-ROM y lo mismo las DVDs. Lo mismo ocurre con las USBs. ¿Qué me dice Gerson? Sí y no.
para todos los sistemas operativos, o sea, Gerson me está preguntando que al momento de hacer particiones para todos los sistemas operativos las cosas son iguales, son muy parecidas. Lo que va a ocurrir es que en el caso de Windows todo lo va a hacer muy automático, pero él internamente va a dividir el disco duro básicamente en dos partes. Bueno, él realmente hace tres partes. La primera parte es la de recuperación. Él trata de montar un sistema de recuperación. En caso de que él falle, él pueda tomar de allí esos datos y recuperarse. ¿Sí? Eso también, digamos, dependerá de qué tan legal sea su Windows o su sistema operativo Windows 10, por ejemplo. Si usted tiene Windows pirata, pues muy probablemente eso no le va a funcionar, ¿sí? Pero si usted compró un equipo que viene con Windows, él va a armar un sistema de arranque y va a guardar los datos allá, y en el momento de instalación, si usted hizo usted mismo la instalación, él le va a preguntar dónde quiere que guarde las cosas, usted le dice que allá, en ese, en un espacio de disco para rescate, ¿sí? Es el de recuperación. La otra parte que hace es el de buteo. Ahí monta una partición para buteo y ahí es donde conecta la información de la BIOS con la información del sistema operativo, en ese caso Windows, y entonces ahí lo que va a ocurrir es que va a tener información necesaria para que el procesador pueda dar arranque y meter cosas a la memoria RAM y pueda arrancar el sistema operativo. Y luego viene el resto, que es el disco unidad C, normalmente lo que llamamos C en Windows, la unidad C, ese es el disco duro donde instalamos todos los programas, donde quedan mis documentos, donde queda el escritorio, todo eso queda en C. ¿Listo? Eso es en el caso de Windows. En el caso de Linux hacemos algo muy parecido, solo que allá ya no se llaman por letras. En Linux no se usan letras, sino se usan ubicaciones tipo Unix. ¿Sí? Entonces fíjense que en Linux, bueno, en Windows las particiones se denotan por una letra. ¿Listo? En Linux se denotan es por una ubicación simplemente con un slash. Voy a poner aquí un ejemplo. A ver, abramos mi sistema de archivos acá. Fíjense que si yo le digo acá, por ejemplo, home, ¿sí? Esta es una partición oficial o sea, esto lo particioné yo, ¿sí? Este home está en un disco de 500 gigas, o sea, hice una partición de 500 y cuando yo digo slash home, él me entiende que va a ir a la partición home, ¿sí? De hecho no encontró nada ahorita acá, pero a ver, busquémoslo acá manualmente. Claro, porque es que este es el buscador. A ver, me salgo de aquí y me voy acá, ¿sí? Entonces, hagámoslo aquí con la terminal que creo que es más fácil. Entonces, por ejemplo aquí, ls, home. Si ven acá que aquí dice home, ¿sí? Ahí esa es la ubicación de la primera partición. Y si yo le digo solamente cd slash así, entonces él se va a la partición root. Esa es la partición root que es la que yo les estoy mostrando aquí en este muñeco, ¿sí? Entonces en Windows se maneja letras y en Linux se maneja estas direcciones de este estilo, ¿sí? Por ejemplo, yo no tengo sino esas dos particiones, de pronto la de buteo, ¿sí? Y ahí está la de boot, pero me dice que pues, esto ya es por tema de que no puedo entrar como usuario normal, tengo que entrar como superusuario. ¿Listo? Pero existe. ¿Listo? Entonces, ahí yo puedo mirar qué archivos tengo. ¿Sí se fijan? Entonces, ahí ya puedo entrar a boot, ¿sí? Que está como otra partición, solo que aquí lo maneja como archivos. Que es lo mismo que pasa con Windows. Si ustedes se fijan en Windows, los discos duros tienen un comportamiento como si fueran un gran directorio y le ponen otro icono, pero en el fondo es un gran directorio donde yo guardo subdirectorios. Y lo mismo ocurre acá. ¿Listo? Entonces eso así es como funciona. Yo puedo ir allí lo que pasa es que aquí no me muestra, me muestra las rutas de esta forma, ¿m? Pero yo puedo ir, por ejemplo, aquí en otras ubicaciones. Y acá en equipo me muestra todas las carpetas común y corriente. Entonces, por ejemplo, acá puedo ir a lo que está montado. En este momento no tengo nada montado, ¿sí? Tengo las carpetas, digamos, estas las carpetas root, pero yo puedo ir a home, por ejemplo, por acá está home y acá está mi carpeta personal y ahí están todas mis cosas. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces funciona como un árbol y son muy parecidos, solo que uno usa letras y el otro usa direcciones tipo slash nombre, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, entonces fíjense que tenemos en Linux, en Unix, tenemos que tener presente que vamos a manejar
digamos unos 6 sistemas básicos, que es el home, que es donde van a guardar la información de los usuarios, donde se guardan los documentos de los usuarios y todas esas cosas, ¿sí? Digamos, tenemos los archivos etc, que son archivos de configuración. Normalmente se les llama los etcéteras. Eso es una costumbre, bueno, muy latina, pienso yo, porque ahí internamente que se guarda configuraciones que se pueden hacer a partir de archivos. Normalmente yo puedo cambiar, por ejemplo, las variables de entorno y todas esas cosas van por acá en esto. Los sistemas modernos, por ejemplo, en NTFS o en extensión 4 para Linux y NTFS para Microsoft Windows, se pueden cifrar, sí. Entonces yo puedo crear un cifrado para eso, pero yo he visto mucho problema con ese rollo, ¿no? Es decir, eso funciona perfecto, pero muchas veces no es tan conveniente digamos, por el uso que se le vaya a dar a la información, porque si se llega a perder las claves o digamos que le pase algo al disco duro, digamos un golpe, si estamos hablando de un disco magnético, llega a tener un golpe, digamos que de pronto usted puede, eh, normalmente sin cifrado, usted puede mirar algunos archivos y puede rescatar algo, ¿sí? Si hay un sector que se dañó, pues no importa, usted puede rescatar el resto, de pronto puede hacer algo, pero si llega a estar cifrado muchas veces, no siempre, pero muchas veces pasa que ni siquiera le dejan ver el disco porque ya se dañó, entonces ya empieza a tener problemas. Entonces, no es muy bueno, o sea, tiene que usted estar muy seguro de que, digamos, de la necesidad de cifrar los archivos. En el caso de Linux y Windows se permite el cifrado, ¿sí? Ubuntu tiene un sistema muy bueno de cifrado y en el momento de la instalación le dice quiere que cifre el disco y pues yo normalmente le digo que no, ¿sí? Por si pasa alguna cosa, me toca rescatar cosas. Es un arma de doble filo, Juan Sebastián, sí señor. Es un arma de doble filo porque pueden ocurrir accidentes y perder toda la información, ¿sí? Puede perderse toda la información y es que es toda la información que se pierde. Entonces no hay cómo recuperarla porque está cifrada, ¿sí? Entonces es un tema muy delicado. El tema de cifrado es muy útil en cosas muy particulares y muy pequeñas, ¿sí? No grandes volúmenes de información, a no ser que el proyecto sea algo muy grande, algún proyecto de estos industrial. A ver, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, los planos del último avión Boeing, ¿sí? ¿Sí? Eso tiene que estar cifrado, debe estar súper protegido, o sea, debe haber altísima seguridad. Bueno, y es muy grande porque la información para armar un avión de esos pues es muy detallada, muy específica, es muy grande. Ahí pues toca cifrarlo, listo, y un disco duro puede representar toda la información de los planos de ese avión, ¿sí? Pero tiene que ir sobre seguro de que se pueda descifrar y no se utilice para cosas cotidianas. Es decir, no, que vamos a usar el disco donde está el secreto industrial de Boeing, vamos a usarlo para instalar Windows ahí y vamos a mirar cosas. Pues no, ¿sí? La idea es que usted guarda ese disco duro como una cosa súper secreta, como un tesoro. ¿Mm? Ah, ok, Gerson, sí, el tema de ciberseguridad implica eso. El tema de ciberseguridad lo primero que tiene que hacer es empezar a instalar Linux, ¿sí? Por ejemplo, un Kali Linux para empezar a mirar todas esas herramientas de seguridad. ¿Mm? Allí en la universidad el que cacharrea mucho con eso es John Criollo, el profe John Criollo, si lo tienen por ahí a la mano, pregúntenle cosas, él sabe cosas de seguridad, para gestión de seguridad y eso. Yo manejo cosas de seguridad, pero a nivel de cifrado para blockchain, es lo máximo que yo he llegado. Pero ya hay gente muy especializada y se meten a eso. Listo, entonces sí, efectivamente entonces podemos tener estas divisiones. Estábamos en que teníamos home, los ETCs, los bares donde esos son los varios, son cosas, digamos, muy particulares donde yo guardo las colas de impresión, ¿sí? Los registros de log, el log es el histórico de lo que hemos hecho y cosas de administración, cosas de gestión. Sí, sí, toca que cambie eso. O sea, sí, sí, Gerson, no, o sea, si vamos a hacer ciberseguridad, lo primero es, por ejemplo, usted ya debería estar entrando es con una red Tor, no debería estar usando un navegador normal, o sea, ir cogiéndole cancha a todas esas cosas, ¿no? Usar Linux, no usar Windows es muy, en términos de ciberseguridad, es muy problemático, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas pasa. Bueno, y
Y bueno, y aquí tenemos, estábamos contando que teníamos los dev, que es para dispositivos, y los MNT para montaje y desmontaje de cosas. Por ejemplo, las unidades USB, ¿listo? Las unidades USB que ustedes manejan por ahí, ¿sí? Por ejemplo, ahorita yo no tengo una USB, voy a montar esta, a ver si la puedo mostrar, y a eso es que se le llama montaje, ¿sí? Entonces, ahí ya cargó, esto ya puedo abrirla, ¿sí? Ahí técnicamente la pregunta es, ¿dónde está esta unidad? ¿Sí? Fíjense que Ubuntu la guarda en otro sitio, venga a ver. La guarda en una carpeta que se llama media. Vamos a mirar media. Entonces, si yo me voy aquí y me voy a ver aquí en equipo y me voy a media, fíjense que ya no se trata como un montaje. Antiguamente andaba como montaje, ahora no. Ahora está aquí en media y ahí está los archivos, lo que yo puedo mirar. ¿Sí? Ese es el montaje. Pero si yo llego y le digo, por ejemplo, aquí, a ver, aquí me tocaría para efectos prácticos. La tengo acá, fíjense, entro aquí. Y está esta. Esta es mi USB, ¿listo? Es un Ubuntu que tengo ahí que pues, fue con la que instalé esto. Y si le digo desmontar acá, que hice yo acá, aquí, le digo expulsar, ¿sí? Lo que hace es desmontar la carpeta y se va. A eso se le llama así. Antiguamente eso venía uno escribía mount to mount, ¿sí? Montar o desmontar. Y por eso se usa esos términos, ¿listo? Entonces tenemos ese tema. Bueno, listo. Entonces esa es la estructura de archivos. Estábamos mirando esta estructura de archivos. Y fíjense que también tiene cosas muy particulares hacia, por ejemplo, el tema de USR, ¿sí? Los usuarios, la información para gestión de, digamos, información relevante para los usuarios, particularmente los binarios. Aquí técnicamente, aquí van a estar los binarios que no requieren de interfaz gráfica, ¿sí? Y aquí en el X11R6, bueno, esto es un poquito viejo, pero este es el X11R6, es toda la información necesaria para gestionar las ventanas y la interfaz gráfica de los Unix, ¿listo? Y ahí fíjense que también tiene unos binarios, que son los binarios que requieren interfaz gráfica y algunas librerías, ¿sí? Por ejemplo, dentro de las librerías, fíjense que está el X Screensaver, que era el salvapantallas de la época, hoy día ya ni se usa eso, algunos módulos, librerías y módulos adicionales, y el X11 que particularmente ahí están las librerías para gestionar la interfaz gráfica de Linux. Aquí en los inicios de Linux uno tenía que cacharrear cosas para que pudiera funcionar la interfaz gráfica. ¿Listo? Y fíjense que no es más, no se maneja más sofisticación, es muy práctico eso. ¿Sí? Fíjense que en Home estará Carlos y Aarón, o sea, las personas que estén ahí, Lidia, Allen, todos los que estén trabajando en el equipo, ¿sí? Arman sus carpetas y tienen sus archivos internos. Y acá, por ejemplo, tenemos el CD-ROM, el DVD, el zip. Antiguamente se usaba esta cosa que es como un USB, eso ya murió, eso ya tecnológicamente ya no está. ¿Listo? Pero esa es la estructura de archivos. ¿Sí está claro cómo funciona? Este es el árbol de archivos. Pero ¿qué es esto? Tor se escribe sin H. ¿Y qué? Eh, a $250, no, ponga a comprar cosas allá. Listo. Tor es esta herramienta, por si algo, la que estamos hablando con Gerson. Pero a ver, Tor. ¿Listo? Esto se utiliza mucho, sobre todo ahorita que van a esculcar tanto. El Tor Project, a ver si tenemos acceso. Tor, acá. Esta herramienta Tor les permite navegar sin que lo revisen, ¿sí? Es una herramienta muy famosa en el mundo de ciberseguridad. Eh, lo que busca Tor es que, por ejemplo, en países donde haya control, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos muchos problemas. Debo decirlo, por ejemplo, si yo empiezo a hablar mal de Álvaro Uribe Vélez, me empiezan inclusive aquí a revisar. Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Yo no me puedo comunicar vía WhatsApp con mis amigos diciendo que tengo documentos súper tenaces de Álvaro Uribe Vélez, porque ahí mismo me cogen. O sea, aquí llega los entes de gobierno y lo meten a uno preso por eso, y lo pueden empapelar y todas esas cosas. Entonces, por supuesto, la gente que está investigando a Álvaro Uribe Vélez, que hay muchos, ¿sí? No pueden usar WhatsApp.
tienen que usar, por ejemplo, eh, por decir algo, Telegram, y en los mejores casos hay otro que se llama Sing. Y lo mismo para navegar, yo no podría navegar con un navegador normal, sino me toca vía Tor, ¿listo? Entonces, esos son casos. Aquí en Colombia pasa eso, por ejemplo, hay muchos muertos ahorita, ustedes lo han visto, o sea, yo no quiero sonar político ahorita, pero si ustedes van y miran alrededor de las investigaciones de este señor, la mano de muertos es precisamente porque los pillan por estar hablando por WhatsApp, ¿sí? También, exacto, VPNs, usar VPNs y todas esas cosas para... Bueno, pues nos saltamos, esta no es una clase de ciberseguridad, ¿listo? Pero es como por contarles de qué es lo que estábamos hablando. No, yo no utilizo porque no tengo nada que esconder y a la larga no estoy haciendo investigaciones feas ni tengo documentos raros. El único documento raro de Uribe es el número 82 que tengo por ahí, pues eso ya es más popular y por eso no me van a fregar. Y no va a hackear el aula, no señor. Listo. Bueno, listo. Entonces, esto es el árbol de archivos. Fíjense que en Windows ustedes ya lo conocen y el árbol va a arrancar con un C, dos puntos, y de pronto va a tener usuarios, users, ¿sí? Venga a ver si, vamos, bueno, no lo puedo pintar acá, pero users, a cambio de home va a tener users, ¿sí? Y fíjense que tienen es archivos de programa y de pronto una carpeta que llama Windows, que es donde guardan todas esas cosas de los drivers y todas esas cosas allá, ¿sí? Entonces es muy parecido el sistema de archivos, muy parecido, solo que les cambian los nombres, ¿sí? Les cambian los nombres. Entonces van mirando en Linux, en Unix, cómo es la organización, porque eso es lo que vamos a manejar, ¿listo? Para este tema. No sé si tengan dudas al respecto con lo que se dictó hoy, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Todo claro? Bueno, entonces, pues yo creo que hoy doy por terminada la charla de hoy, pero a no ser que tengan preguntas. ¿Listo? Ah, bueno, perfecto. Parece que todos en orden. Ok, entonces ya saben cómo es el tema de los archivos, del sistema de archivos. Hablamos de dos sistemas de archivos que son el X4 por ahora y el FAT. Ah, y el NTFS, eso es lo que hablamos, ¿listo? Entonces ya saben no, yo les voy a dejar talleres sobre esto, o sea, particularmente el taller de planificación, eso es lo que me tienen que entregar. De pronto voy a hacer una evaluación pequeña en el aula, pero lo estoy mirando. Depende de qué es lo que vayan a entregar. Y básicamente ya vamos a arrancar con armar un pequeño sistema de archivos. Un pequeño sistema de archivos para la terminal, o sea, con base en la terminal armar un sistema de archivos para que gestionen las ubicaciones, ¿listo? Pero eso tendré que darles unas instrucciones para eso, que lo veríamos el viernes, espero yo, y ya empezaríamos a mirar cómo harían un sistema de archivos básico, ¿listo? Pero bueno, tengan presente esta estructura. Bueno, no siendo más, entonces vamos a terminar la clase hoy, a no ser, insisto, ¿hay preguntas, dudas, inquietudes? No, que hackear ni que nada, hombre. Listo. Bueno, Juan Sebastián, entonces dejemos hasta ahí. ¿Listo? Voy a parar acá la grabación. Detener.